Bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Aquí estamos, queriendo de pronto, mientras todos se van conectando, vamos a tener una sesión muy interesante a esta hora de la noche. Les voy contando, acabamos de terminar nuestra adoración eucarística y bueno, felicidades hoy día a Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, a todos los que somos latinoamericanos, que tenemos como patrona a nuestra Madre Santísima y que nos convoca y que nos llama también a vivir la fe y a compartir esta experiencia de fe y de amor. Entonces vamos a darle la bienvenida cordial hoy, que también queremos compartir esta temática tan necesaria y tan importante para nuestra vida, y que sé que va a ser de gran importancia para todos nosotros que pues anhelamos, deseamos y buscamos cada día más como pretender también que el Señor vaya haciendo la obra en nosotros y nos vamos educando y nos vamos haciendo también muy, muy dóciles al plan y al propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Pablo, buenas noches. Bien, bueno, todavía no te vemos, pero igual estás allí con nosotros y pues logramos escucharte. No sé si será un poco tu conexión o algo que no nos deja de pronto. Muy bien, entonces mientras él nuevamente se conecta, le doy los cordiales saludos a todas las personas que se van conectando, al Ejército Mariano, al grupo del Padre Pío, a todas las personas, a Ligia, a todos los que están allí saludándonos también, porque de verdad que es una oportunidad valiosa que tenemos para formarnos. Yo creo que nadie más nos puede contar, sino quien ha tenido la experiencia, quien ha vivido. Y ahí está Pablo, muy buenas noches. Hola José, ¿ahora me ven bien? ¿Me escuchás Ahora bien? sí te vemos muy bien, excelente. Perfecto, perfecto. Bueno, espero que esta vez no tengamos problemas con la conexión como la otra vez. Así que la última vez, bueno, tuvimos algunas dificultades y todo, pero aquí Ujú. estamos y bueno, lo importante es que tengamos la oportunidad de hablar contigo, de dialogar al respecto. ¿Te parece? Perfecto. Pues damos inicio entonces a esta sección que se llama Siervos Digitales y que Dale. hemos querido compartir también contigo tu testimonio, tu vida y todo lo que Ujú, tienes por contarnos, que yo sé que es muchísimo. Y bueno, ujú. vamos a dar inicio con la oración, ¿te parece? Y das Dale. inicio tú con la oración. Bueno. Te sigo, padre, te sigo a vos. Dale. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, bendice y santifica este momento, este espacio de fe que nos da para formarnos, para aprender cada día más de ti. Hoy te pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe, que todos seamos también acogidos bajo su manto maternal, seamos llenos de misericordia y de paz, y que en cada ocasión y en cada tiempo podamos experimentar de su amor. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un como era en principio, un ahora y principio, siempre, por siempre, los y por siglos de los los siglos. siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Pablo. Bueno, ya muchas personas te conocen, a lo mejor también Ujú. ya te siguen en las redes, pero es una buena oportunidad para que concretemos. Yo creo que hay mucha temática alrededor de la nueva era, del Sí. Reiki, de este tipo de prácticas que sin duda han irrumpido un poco dentro de la espiritualidad y que creemos es compatible. Quiero iniciar con esa pregunta porque creo que tiene que quedar totalmente claro por qué no hay compatibilidad entre este tipo de espiritualidades, el Reiki, la nueva era, el yoga, todas las prácticas budistas, incluso de otras religiones, frente al cristianismo y a nuestra fe. A ver, sí, es un tema controvertido últimamente que lo que hace es poner todas estas nuevas técnicas, todas las que vos nombraste, pero las que están más en boga serían las que están más al alcance de la mano y las que la gente más requiere son generalmente el Reiki, la astrología, el yoga, la numerología, el tarot, las consultas con clarividentes. A ver, yo pasé por absolutamente todas ellas, todas esas técnicas y no son compatibles porque primero que hay invocaciones. En todas estas técnicas hay una invocación, ¿no? El Reiki, por ejemplo, disfraza la invocación como se llama en realidad la energía crística, a una invocación directa al mal espíritu, ¿no? Entonces, todas estas técnicas por detrás tienen un correlato que es una invocación directa a no Dios, no la Virgen, no Jesús, sino a otra fuerza que sabemos cuál es y que está disfrazada, toma una máscara, toma la forma de un personaje
que es muy seductor y y atrae mucho a las personas porque tienen mucho más marketing. Entonces, no es compatible que uno crea en Jesús, en la Virgen, y que a la vez haga estas prácticas. Te lo dice alguien que primero estuvo en todas estas prácticas, siendo bautizado y habiendo tomado la comunión, y después intenté hacer las dos cosas juntas cuando me estaba alejando de todo esto, y es imposible, no se puede. Es como que vos intentes tener un pie en la vereda y otro pie en la calle. No podés, tenés que tener o los dos pies en la vereda o los dos pies en la calle. Vos elegí conscientemente de qué lado querés estar. El problema de esto es que, como me pasó a mí, por ejemplo, y entre otras personas, te lo venden tan bien que terminás creyendo que en realidad esto es bueno. A mí me lo vendieron muchas personas de una forma muy marketinera y que es muy seductor y que en realidad crees que están todos los santos, la Virgen, Jesús acompañando esto, y en realidad no, en realidad es una falacia, es algo mentiroso. Por eso hay que tener mucho ojo y por eso hay que tratar de difundirlo para que quede bien claro que no es compatible. La verdad que no es compatible, aunque muchas personas católicas, cristianas, lo viven y hacen las dos cosas. Por ejemplo, con el yoga. El yoga es como el más controvertido porque yo he recibido como muchos comentarios de personas también enojadas cuando hemos hecho los otros lives sobre, bueno, pero yo estoy haciendo una práctica que en realidad no es mala. A ver, no, para el cuerpo no es mala, pero tenemos que entender que la persona que hace yoga, por detrás, tiene toda una filosofía que si vos querés vivir un catolicismo firme y no tibio, en realidad no es compatible, porque cada postura, cada asana, es directamente una postura de una invocación de un dios. Y la persona que está haciendo de instructor tiene toda una filosofía por detrás. Yo cuando estaba con todas las otras técnicas, había toda una filosofía que yo tenía por detrás. Y esa filosofía, no voy a decir ni que es buena ni que es mala, pero no es compatible. Y que en realidad tiene todas estas técnicas una invocación directa a una energía, por así decir, entre comillas, energía, una fuerza que no es la fuerza de Jesús, que no es la fuerza de la Virgen, que no es la fuerza del Espíritu Santo, que está del otro lado directamente. Sí, mira que casualmente hoy o ayer le vi algo a un amigo pues que se profesa pues cristiano, bastante practicante, y habían ciertas invocaciones y él me dijo, pues yo le dije, o sea, como que es esto, pero me contesta luego al rato, pues es simplemente con el sentido físico del ejercicio. Y es lo que tú decías, yo digo, no podemos perder la conciencia de dualidad que existe en el hombre, ¿verdad? Que es alma, cuerpo y espíritu, pero que están confluyendo todas constantemente. No es tu cuerpo por un lado que va a hacer algo y tu alma otra distinta. Entonces yo creo que ahí también entra en controversia esa propia realidad. Pablo, cuéntanos un poquito de ti, también como de esa parte testimonial y de tu historia. Sabemos que eres psicólogo de profesión, que tuviste un consultorio, que practicaste el Reiki también como una medida de sanidad para mucha gente. Entonces nos gustaría conocer cómo fue todo ese proceso. A ver, yo siempre fui como buscando, ¿no? Siempre fui como un buscador porque siempre consideré que la vida terrenal solamente, basado en nuestra cabeza, por así decir, nuestro cuerpo y las cosas de la vida diaria, como que quedaba corto, como que hacía falta algo más. Yo tomé la comunión, previamente obviamente me bautizaron, pero como que lo hacía por ley. Bueno, anda a catequesis porque tenés que hacerlo, y nunca le encontré como un sentido al catolicismo en su momento, ¿no? Porque era como más por ley, tenés que hacerlo. Entonces, cuando fui más grande, a mí me encanta leer, soy psicólogo de profesión, me gusta mucho la lectura, y empecé a leer libros y me crucé con una primera persona que fue mi primer terapeuta, por así decir, que era un terapeuta esotérico, ¿no? Era psicólogo de profesión, con matrícula, con todo, creo yo, y el consultorio, viste, lleno de budas, libros de esoterismo, saumerios, y a mí me cautivó eso porque estaba en búsqueda, tenía 20 años, y me llevó a querer saber más de eso. Entonces, una cosa me llevaba a la otra, y después de eso era leer más libros, iniciarme en Reiki, estudiar astrología como he estudiado, seguir técnicas de trabajo corporal, hasta tener mi clarividente de cabecera, hacer consultas de tarot, consultas numerológicas. Todo eso era el combo donde yo estaba metido porque pensé que siendo psicólogo y utilizando esas técnicas, por ejemplo la carta natal,
para tener más información de la persona, para ayudarla, las técnicas de Reiki para calmar, por así decir, entre muchas comillas, la ansiedad y que se vaya trabajando desde todas las esferas, me daba la posibilidad de ver al sujeto, a la persona, al paciente, desde muchas ópticas para poder brindarle una mayor atención. Siempre mi objetivo, además del personal, de la búsqueda, era para ayudar a los demás. Y me fui dando cuenta de que no era el camino por personas que Dios me fue poniendo en el camino. La primera persona que me ayuda o me muestra a Dios de nuevo fue mi actual novia, María, que me llevó a poder conectar con Jesús nuevamente, ¿no? A partir de su testimonio, de su trabajo fino, entre comillas, de intentar sacarme de eso, fue todo el proceso, donde yo empecé un grupo de oración, ahora pertenezco a 2 grupos, al movimiento de Johnstatt y el movimiento de la Palabra de Dios, donde Jesús y María María la Virgen están muy presentes, y cuando yo empecé a hacer las 2 cosas juntas, por ejemplo, sesiones de Reiki, siguiendo consultando a mi clarividente, tarot, y a la vez empezando a orar y a conectar con Jesús, empezaron todos los pasajes de factura. Que los pasajes de factura básicamente eran ataques del mal espíritu que se mostraban muy concretos en mí y en personas muy cercanas a mí, por ejemplo, María, mi novia, que le pasaba lo mismo, a la misma hora, ella en su casa y yo en la mía, como cosas muy feas. No voy a entrar en detalle, pero para salir de todo eso yo tuve que pasar por liberaciones y exorcismos a la vez, ¿no? Porque no se podía salir. Cuando estaba intentando salir venían todos los ataques, porque si yo jugaba para el otro lado, para el otro equipo, sin saberlo, no como mercenario, sino sin saberlo, venía el ataque cuando me quería ir. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí conocí a mi guía espiritual, el sacerdote, que me hizo oraciones de liberación, después vino todo el otro proceso, y de a poquito de ahí fui saliendo, pero con un costo muy alto, ¿no? Entonces, yo puedo hablar de esto y puedo estar haciendo este live con vos, no por haber leído libros, sino que además de haber leído libros, lo pasé en carne y hueso, propiamente dicho en mí, y en otras personas cercanas, que a raíz de esto, también las otras personas pudieron darse cuenta de que el mal existe. Como te cuento, María, mi novia, desde que yo la conocí, ella decía, bueno, el mal no existe, o el amor de Dios todo lo puede, eso no existe. Y yo le decía, sí existe, y lo vivió en carne propia, de que el amor de Dios todo lo puede, pero como me decía el sacerdote, en el medio hay muchas cosas. Y cuando vos estás muy metido, el amor de Dios todo lo puede, pero necesitas una ayuda. Y una ayuda son las oraciones de liberación, una ayuda son entrar con los sacerdotes que están en condiciones, como por ejemplo vos y otros tantos, pero lamentablemente hay otros sacerdotes que yo me he confesado, he hablado y me desmerecían estas cosas. Bueno, no existe, no le hagas caso, no tenés que hacer nada de liberación ni nada porque solamente rezando un Padre Nuestro se te va. Y no, lamentablemente cuando uno está muy metido, como era mi caso, eso no pasaba. Necesitaba realmente la ayuda de una oración, de un sacerdote con ese ministerio para poder salir. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo porque el mal es tan concreto como este celular que yo tengo delante de mis ojos. Así es, Pablo. Bueno, hablemos de algo concreto también, el Reiki. Sí. Y Sí. el Reiki como tal y este tipo de prácticas, ¿cómo llegan de pronto a engañar? Porque habrá mucha gente que me escribe o me dice, pero es que eso es bueno, eso me trajo la salud, eso me trajo de pronto una estabilidad de paz interior, padre absoluta. Yo vivía en contacto con Dios. Casualmente en esta semana escuché una historia de una persona que practicaba el Reiki y que su guía espiritual pues la llevó a un estado espiritual alto aparentemente, pero que como decía no encontraba realmente la fuente o había como que algo que no acababa de encajar y es ahí donde el Reiki realmente no es tan bueno así como nos lo vende, como decías tú. Exactamente. Como te decía al principio, estas técnicas, uno, por lo menos acá en Argentina, las ves en la televisión, en publicidades de Instagram, en los medios de comunicación. En cualquier lado hay grandes maestros o gurús que intentan que cada uno de nosotros hagamos esas técnicas. ¿Pero por qué? Porque hoy también hay un condimento o un correlato social que es que la gente, y lo digo como profesional de la salud mental, como psicólogo matriculado, la gente, no todos, obviamente, hay que hacer una aclaración, pero muchas veces están buscando no pasar por un proceso profundo, ¿no?
están buscando, el Reiki es, tirate en una camilla, imponemos las manos y pasan cosas, dormiste 45 minutos, te relajaste porque es real. El mal espíritu te da una media verdad a corto plazo, no te va a hacer que eso salga mal, te va a hacer que eso salga bien porque quiere que vuelvas a hacerlo. Entonces yo no te puedo dar algo que no te va a gustar. Entonces sí, la gente se tranquiliza, la gente sale más relajada, la gente baja y calma su ansiedad. Hasta yo tuve pacientes que migrañas desaparecieron. Pero esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Que vos le estás abriendo las puertas a el mal espíritu, que vos estás abriendo todos tus canales energéticos que existen. El sacerdote con el que me guío, yo le llevé la primera pregunta cuando empecé la conversión y a salir de esto, ¿pero qué? ¿La energía no existe? Él me decía, la energía existe. El tema es que nosotros no somos no somos capaces ni tenemos el don para manipularla. Entonces, ¿quién es uno para manipularla? El único que puede manipular la energía es Dios, es Jesús, es la Virgen, no somos nosotros. O son ustedes los sacerdotes por oraciones y porque tienen las manos de Jesús en el orden sagrado. Entonces, ¿quién es uno para jugarla y hacerla de Dios? ¿No? Impongo las manos, te curo una migraña, impongo las manos, te saco dolores físicos, impongo las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy peligroso porque la apertura a la energía o el mal espíritu es muy grande. Y eso va haciendo que, por ejemplo, bueno, y no voy más a misa porque voy de Pablo que me impone las manos y me siento más tranquilo o tranquila. Entonces no voy más a hacer adoración porque ¿para qué? Estoy ahí media hora, una hora y en realidad voy a la sesión y ya está, y se me va lo que tenía. Entonces, el gran problema de eso es la separación de Dios que va haciendo. Hay una separación total de Dios y una apertura, es como que yo abra la puerta de mi casa. Puede entrar una buena persona o puede entrar una mala persona. Esto es lo mismo. Cuando estás haciendo estas técnicas, estás abriendo la puerta de tu casa, pero no a una buena persona que va a venir a compartir una cena con vos. Va a abrir una puerta a alguien que te va a dar algo, pero te va a pedir a cambio. ¿Entendés? No es un servicio desinteresado que yo te brindo. No. Es yo te doy esto, pero vos dame esto. Y el dame esto sería seguir jugando para mí. Porque si te intentase ir, como yo hice, ahí va a venir el ataque. ¿Se entiende? Ok, Pablo, bueno, ese fue el hecho, ¿no? El hecho de querer desligarte de toda esa situación. Y pues la gente que te está escuchando a lo mejor no lo sabe, pero llevabas una vida aparentemente bien, económicamente estable, pues de salud, tenías credibilidad, porque yo creo que eso también es importante en el sentido de que tu consultorio comenzó a adquirir cierta credibilidad y era lo que en muchas condiciones a nosotros nos cuesta creer, pero como algo que está tan bien o algo que le está yendo tan bien, tiene que ser algo malo. O sea, pensamos, creo yo, tenemos en el pensamiento de que lo malo significa que te va a ir mal. No, lo malo también a veces trae, como tú decías, una temporalidad de bondad. O sea, diría yo, como un pequeño barniz que te muestra que las cosas están bien, te sanó por un momento, te leyeron las cartas y te dijeron la verdad, porque cuando vas a leer las cartas y la gente te va a decir muchas cosas que tú conoces que son de tu intimidad, ¿cómo ponerle como un freno o cómo decirle, mira, esto de verdad es muy peligroso, porque lo que tú estás diciendo es que existe un peligro muy grande, y cómo podemos llegar a evitar, a no caer en ese tipo de prácticas? Evitar caer en ese tipo de prácticas, lo primero es estar en gracia. O sea, si vos estás en gracia, estás cercano a los sacramentos, estás cercano a la oración, es más difícil que caigas en eso. Obviamente yo cuando caí en eso no estaba en gracia porque no pisaba una iglesia hacía 15 años. No tenía una vida de oración porque yo seguía falsos dioses, siempre sin saberlo, porque hay personas que hacen esto sabiéndolo, entonces son ya unos mercenarios del dinero. Mercenarios del dinero donde por plata hacemos ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, es importante saber que esto es peligroso, es importante saber que uno cuando se mete en esto, después salir es difícil y tenés que pasar, si abriste la puerta de tu casa a alguien malo, tenés que después hacer todo lo que tengas que hacer, liberaciones, entre otras cosas, para poder salir de eso. Entonces, el problema es que, insisto con esta palabra, es muy seductor, porque Jesús te propone un proceso más arduo de profundidad, de interioridad, de llegar a las raíces tuyas
pasando por tu cruz, básicamente. Y todas estas técnicas es como pare de sufrir, no te metas en eso, no te metas en nada de eso, porque con magia te vas a sanar. A ver, a mí me iba muy bien. Yo terminé casi sin trabajo cuando empecé a salir de todo eso. Y los pacientes seguían viniendo y yo tenía que, básicamente, decir que tenía otra elección y que dejaba de hacer todo por lo que muchas personas venían. Y otros pacientes que se quedaron igual, también veían que había un cambio. Desde el consultorio propiamente dicho, donde vos levantabas un sillón y había una piedrita, porque la nueva era viene con miles de cosas, a tener la Virgen que tengo allá atrás, abajo de mi hombro derecho, y fue todo un cambio visual y también de entender. Y en una semana, 6 pacientes dejaron de venir, ninguno por causa de que no le gustaba como yo los atendía terapéuticamente, sino eran cuestiones rarísimas, cuestiones muy raras, ¿no? Entonces, obviamente que va a haber personas que a uno el cambio profesional les guste y otros no, porque no son católicos o porque la verdad que prefiero ir a un psicólogo más tradicional y está perfecto y lo entiendo. Pero pasaron un montón de cuestiones raras, entre comillas, que tenían un contenido más de sobrenatural, entre comillas, ¿no? Influenciado por el príncipe del mercado que es el dinero y que sabemos que detrás del príncipe del mercado que es el dinero está el mal espíritu. Entonces, el mal espíritu te da medias verdades, nunca te va a dar algo que no pueda pedirte a cambio. Te va a dar algo bueno, entre comillas bueno, para después pedirte algo a cambio. Es como un usurero, básicamente. Te doy plata y te doy con intereses, devuélvemelos. Así, yo creo que hay mucha seducción ante lo que tú decías, porque los medios de comunicación nos están bombardeando. Las películas de magia, Harry Potter, La Noche del Diablo. Es más, nos pasó un caso, yo estando hace unos escasos, que 5 años aproximadamente, uno de los chicos vio esta película, se interesó tanto por el tema del desdoblamiento, comenzó a buscar internet, puso YouTube, porque ahí los videos están, como desdoblarse, y comenzó a practicarlo y se dio cuenta efectivamente que pasaba, que salía su alma, pues que en un sentido, no sé, ya tú le darás alguna explicación a esto, pues de su cuerpo viajaba, estaba en lugares, podía ver cosas, pero el problema vino, sí, un viaje el problema vino cuando él vino, bueno, cuando él lo comenzó a experimentar, perdón, que podía ver a los demonios, y los demonios venían en pos de él y comenzaban a ahorcarlo, y el tipo comenzó en un proceso de liberación muy fuerte. O sea, fue un hecho que estuvimos, por decirlo así, casi para perderlo, porque era algo muy, muy fuerte, no se contenía. Todo el tiempo estaba viendo demonios, todo el tiempo estaba viendo un montón de cosas espirituales que a lo mejor no es perceptible a nuestra realidad humana. Exactamente, sí, lo que vos estás comentando es en realidad un viaje astral, ¿no? Es cuando el cuerpo, el alma se desprende en un punto del cuerpo y hace un viaje por un plano determinado de energía y bueno, en realidad eso también como los mediums, ¿no? Los que pueden ver personas que ya murieron o que están en un medio plano, por así decir, que todavía no tenés por qué verlo, ¿no? El sacerdote me decía, eso existe, pero uno lo ve cuando tenés ciertas puertas abiertas que te permite ver eso que uno no debería por qué. Entonces una oración de liberación lo que hace es que se entienda bien ese modo de ejemplo gráfico, como cerrar esas puertas para que uno, si está vivo y en la tierra, no tiene por qué ver eso. Entonces, yo he tenido pacientes que veían estas cuestiones, los he mandado de este sacerdote, y me acuerdo literal lo que le había dicho a uno de los pacientes, era, sos un mosquitero, un colador, tenés todo abierto, por eso ves personas o cosas que no deberías. Y es muy peligroso porque hoy en Internet tenés todo, básicamente. Y está todo al alcance de la mano. Y ese es el peligro. Ese es el peligro de que podés caer en cualquier cosa, básicamente. Así es. Bueno, una persona nos está preguntando, y en el live anterior también me lo cuestionaron muchísimo, porque quizás de pronto existe como una barrera, o más bien hay un hilo pequeñito allí en que se puede cruzar o no, y es hablando acerca de la osteopatía. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata la osteopatía, si es compatible, si es bueno, si no lo podemos frecuentar. A ver, yo he hecho osteopatía como paciente. La verdad que no tengo tanto conocimiento de eso porque no voy a hablar si la osteopatía es realmente una medicina o no. Me parece que es más una terapia alternativa. El problema sigue siendo lo mismo.
¿Y cuál es? Es que generalmente los que hicimos terapias alternativas están todas ligadas una con la otra. Entonces, por ahí, insisto y pongo entre paréntesis, habría que ver bien si la osteopatía realmente tiene una invocación o no, porque el problema está en las invocaciones. Si vos haces una terapia que no tiene ninguna invocación, recién por acá preguntaban masajes normales. Masajes normales no hay ningún problema, es trabajo con el cuerpo, somos cuerpo, mente, espíritu, básicamente. El problema es que los facilitadores de masajes, de osteopatía, generalmente, no digo que todos, están relacionados con otras técnicas. Entonces yo conozco masajistas que son excelentes, pero que están iniciados en Reiki. Entonces te imponen las manos y ya esas manos están iniciadas y te están pasando energía. Porque vos no, cuando sos reikista, no podés controlar de decir, ahora paso energía, ahora no. No, es como si fuera un tobogán que está todo el tiempo fluyendo y que no lo manejás ni controlás. Entonces, el problema es ese, es, bueno, el facilitador. Es un facilitador católico que está en gracia, que es masajista, kinesiólogo, perfecto, genial. Pero si por detrás tenés la filosofía, tenés iniciaciones hechas, etcétera, el problema está ahí. Por ahí no en la técnica particular de los masajes normales o la osteopatía, que lo pongo entre paréntesis que no estoy seguro realmente, pero yo cuando iba a hacer osteopatía, el facilitador era reikista. Entonces, básicamente, me hacía cosas sin que yo las sepa. Ahí está el problema. Sí, yo creo que ahí radica en parte también el problema, porque es que no sabemos o si desconoce totalmente el tipo de práctica que tiene esa Exacto. persona y así vamos a muchos lugares o los frecuentamos, hacemos incluso terapia psicológica y muchas Sí, veces sin consultar a sus pacientes implican yo creo que esto también y que es un riesgo muy grande, ¿no? Por eso hay que sí, saber a dónde ir o a quién realmente acudir. Pablo, hay exacto. otra realidad que a mí también me llama mucho la atención. En Colombia se ha generalizado, es un doctor, pues creo que psicólogo también, pero practica la hipnosis y la regresión a vidas pasadas. Entonces vas a encontrar tú en YouTube que entran como en un trance y dice que era una mujer que vivió hace muchos años, que murió así, y comienza como a describir un mundo fantástico. Y digo, ¿hasta qué Sí. punto esto realmente es real o hasta qué punto surge también la manipulación? A ver, yo también lo hice eso, también hice regresión a vidas pasadas, así que más o menos anotame todas porque las hice. Y yo cuando la persona que me llevaba a eso, que me hacía la regresión, realmente hay como una manipulación, yo no sé bien cómo lo hacen, había en este caso, era una persona que era clarividente y me estimulaba la glándula pineal, es una glándula que tenemos, básicamente se lo puede explicar un médico, se estimulaba con energía, no sé de qué forma, la persona a mí me lo iba contando lo que hacía y yo no sé si es verdad o no, pero entrabas como en un túnel donde te llevaba para otra realidad y realmente lo que veías, te veías a vos a mí en Egipto hace 1000 años Pero tú lo y veías, te... o sea, tú logras verlo, tú lograbas Sí, verlo, sí, percibir esa cosa. Ah, exacto, ok. exacto, lograbas verlo, pero yo no sé si eso era una realidad, mi cabeza lo veía, veía esas imágenes, pero no sé si era una realidad o era una manipulación de esa persona que quería que vea ciertas cosas. Pero a ver, los católicos no creemos en vidas pasadas, por lo Así tanto, es. ya con ese precepto ya no deberíamos hacerlo, no estaría bueno, pero cuando uso la palabra deberíamos no es como ley, sos católico, no lo hagas, no, es porque por lo que creemos nosotros, lo que cree nuestra fe. Entonces, esto es peligroso básicamente porque primero que el manipulador o el facilitador es alguien que manipula energía, básicamente, y lo que ves realmente uno se lo pregunta porque yo veía imágenes reales. Y era muy, entre paréntesis, entre comillas, loco. Era muy loco hacer eso. Sí, de verdad que ya impacta, ¿no? Porque hay un montón de videos en YouTube y tú comienzas a mirarlo y cada uno con su realidad y efectivamente decía, pues en una ocasión que le sanó una enfermedad, pues o digámoslo así de alguna manera como un trauma psicológico o todo este tipo de fobias, pues recurre mucho más la gente a la sanación de fobias. Realmente es como Sí, más la alternativa que haga. La sí. hipnosis, propiamente hablando, este tipo de prácticas dentro de la terapia psicológica, qué tan espiritual es o simplemente es también algo como alternativo científico que podamos aplicar o que podamos también llevar a una terapia. Sí, a ver, la hipnosis es algo viejo.
La hipnosis la utilizó Freud al principio de sus investigaciones. ¿Cuánto basamento científico tiene? Habría que preguntarle a un científico o a un médico, no voy a hablar por boca de jarro, o sea, se utilizaba en la psicología, pero Freud lo desechó al principio. Él utilizó esa técnica y vio que no funcionaba del todo para hablarlo fácil y pronto, y empezó a utilizar lo que es hasta el día de hoy en el psicoanálisis la asociación libre. Por lo tanto, si uno de los maestros de la psicología, como fue Freud, aunque podemos coincidir en su teoría o no, lo desechó, la verdad que hoy yo no lo recomendaría, porque es otra vez meternos en como una pseudo magia, por así decirlo, donde te hipnotizo y utilizo algo que no sé bien qué es, en vez de conscientemente meternos en lo que nos pasa. O sea, no es muy difícil, la psicología es muy sencilla desde el punto de vista de metete en tu interior, en tus adentros, para ver qué te pasa en tu naturaleza humana. Emociones, psiquis, pensamientos, conductas, metete ahí, metete en esa cruz que tenemos todos, que todos alguna vez algo nos pasó, y sanate, pero metiéndote, como yo le digo a mis pacientes, en el barro. Hay que meterse en el barro, y siempre les aviso que al principio va a ser doloroso, que al principio no va a ser lo más divertido del mundo, pero que después va a haber una sanación. En cambio, con todas estas técnicas que estamos hablando, no te metes en nada. Aparece algo que, mágicamente se sanó mi trauma. La verdad que no. No, acá es, bueno, metete, saná, llorá todo lo que tengas que llorar, pataleá, enojate, que te pasen todas las emociones habidas y por haber, y ahí realmente estás sanando y llegando a lo profundo. Y siempre digo que una terapia psicológica bien hecha, que trabaja con la naturaleza de nuestro ser, más una vida espiritual católica, eso acelera el proceso. Porque yo siempre digo que Jesús es como un bisturí sin anestesia, por lo menos en mi experiencia. Va al fondo, al hueso, para que te sanes, y muchas veces no la pasás bien. El tema es poder perseverar, como la cita del Evangelio, ¿no? La exhortación a la perseverancia, poder perseverar en que eso es para algo bueno y que es mucho más saludable que utilizar todo este bagaje de técnicas que en realidad no van a ningún lado. Ok, Pablo, bueno, hay mucha gente que nos está haciendo algunas preguntas, voy a retomar de pronto las que logré ver y mirar. Alguien que me preguntaba al respecto de la música que utiliza para la meditación. Yo sé que la meditación cristiana existe, es una técnica de interiorización y todo, pero no sé, yo creo que tendríamos que tener cuidado qué videos, qué música buscamos en internet, porque puede tener esta música algún mensaje subliminal o un mensaje directo con un mantra, con un tipo de sensación, ¿no? De que estimula la energía. Exacto, sí, la música es lo mismo. Si podamos utilizar música católica, cristiana, la verdad que es mucho mejor, porque en las otras yo he utilizado y todos los facilitadores o facilitadores utilizábamos, son músicas que tienen determinado tiempo donde suena una campanita, eso es para pasar de lugar energético en el cuerpo, que por ahí la canción en sí misma no tiene nada porque es una música relajante, hay que ver si tiene algún mantra por detrás hecho, que los mantras hay que ver cuáles son buenos, por así decir, y cuáles no, pero ante la duda es mejor intentar que no. El tema es que cuando uno habla de esto, después te vienen y te dicen, bueno, vos sos un fanático que lo único que haces son cosas católicas y cristianas y no sé qué. Estás exagerando, te van a decir. Exacto. Y bueno, en un punto, uno lo que termina respondiendo es, mira, yo pasé por el otro lado y no te lo leo de un libro, no te lo hablo por una revista, te lo digo porque lo pasé. Entonces, ahora no quiero más eso. Y te recomiendo a vos, para que no la pases mal, como la pasé mal yo y muchos otros, vení para este lado, que acá vas a tener realmente la verdad, ¿no? La verdad que es Jesús, que es la Virgen, que es Dios, que va por ese camino, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, hay una cuestión que también a veces suele pasar y a mucha gente lo está escribiendo, el hecho de sentir la energía. Decíamos ahorita, la energía pues es una acción existente, o no sé de pronto de qué manera pues llega a sentirse o percibirse, en el cual tú sientes pues que algún escalofrío, algún tipo en el cuerpo, que esta sensación, esta realidad, y qué tanto es bueno o malo, no sabría cómo calificarlo realmente. A ver, la energía se puede palpar básicamente, es cuando uno
físicamente puede sentir distintos cambios como termodinámicos, o sea, de calor en el cuerpo. Mismo escalofríos, mismo temperatura en las manos, frío, calor. Son sensaciones que uno va teniendo y que se puede, si uno está como más, si uno es una persona sensible y que puede, a ver, sensible viene de sentidos. Cuanto más yo cerca de los sentidos puedo estar, más cercano a poder sentir, entre comillas, cierta energía, que no, la verdad que no sirve para demasiado, sino para intentar sobre todo estar conectado con uno. Bueno, uno puede sentir un escalofrío y decir, bueno, hay que ver si esto es del Espíritu Santo o del mal espíritu, básicamente. La otra vez yo estaba en la parroquia donde está el sacerdote que yo me guío y estaba haciendo oraciones de liberación a una persona, a varias personas, y en el momento que le estaba haciendo a una persona, yo me largué a llorar. Estaba sentado a 20 metros y me largué a llorar y automáticamente la persona tiene un descanso en el espíritu, se cae. Bueno, yo después voy y le pregunto al padre y me dice, bueno, que vos sos muy sensible a la energía. Me dice, la energía es sin espacio-tiempo, el espíritu es sin espacio-tiempo, lo sentiste, pero bueno, no tiene ningún tipo de ganancia ni de nada, es solamente la sensibilidad que uno puede tener, básicamente, pero sí se puede sentir la energía. Sí. Ok, bueno, alguien también hablaba de algún tipo de terapia post estrés, me decía un post estrés traumático y hablaba pues de que existen como una terapia con movimientos oculares, no sé Sí, hasta qué punto este tipo sí, de terapia es recomendable. sí, es una técnica más, que por lo que yo sé, la verdad no tiene ningún tipo de invocación ni nada malo, es una técnica, pero para tratar un estrés postraumático no hay nada mejor que hacer una terapia donde puedas traer ese trauma a la realidad, revivirlo y salir de ahí sanándolo. Sí, es una técnica que he escuchado en su momento, que es con los ojos, es más, yo la he hecho en una consulta también. Creo que no tiene ningún tipo de invocación por detrás, la verdad. Ok, bueno, preguntan qué es una liberación y un exorcismo. Pues yo creo, lo que conozco, la oración de liberación hace parte como de toda una estructura de menor nivel frente al exorcismo. Al exorcismo se llega cuando ya la persona tiene realmente un proceso tan complejo, tan complicado. Sí, Existe un ritual propio que se llama sí, ritual de exorcismo, con sí, invocaciones propiamente, con oraciones muy fuertes, que el sacerdote necesita estar revestido con su crucifijo y pues tiene que tener un permiso, una autorización del ordinario del lugar, que es el exacto. obispo, para poder implementar este tipo de oraciones. Exacto, sí, a ver, tenemos que, como en psicología se llama psicoeducación, ¿no? Hacer entender ciertas cuestiones psicológicas que algunas personas no tienen por qué saber. Acá expliquemos como brevemente, nosotros tenemos dos acciones del mal espíritu, del demonio. Una ordinaria, básicamente, que es que respeta las leyes naturales, te va induciendo, ¿no? Te va induciendo a que uno caiga en pecado, por así decir, te va induciendo a que uno se aleje de Dios, te va induciendo a que vayas por estas prácticas, como muy de a poquito, es como es la tentación, básicamente, ¿no? Esta no requiere exorcismo. La que sí requiere es la acción extraordinaria. Y tenemos varios puntos que básicamente es la infestación local. Una infestación es algo que afecta a animales, cosas, lugares, plantas, etcétera. Después tenemos lo que es una obsesión, donde ya afecta a la mente. Alguien está obsesionado con algo donde el espíritu, un mal espíritu se metió. Después tenemos una vejación que afecta directamente al cuerpo. Y lo más complicado es la posesión, donde ya el mal espíritu toma en posesión el cuerpo de esa persona, el alma de esa persona, y toma control de sus conductas. La vejación y la posesión es la que requiere el exorcismo, básicamente. Entonces, porque si no, también lo que pasa es que uno empieza a sugestionarse y todo lo que le va pasando es acción del mal espíritu. No, no, tampoco es Sí. así. O sea, no, no todo es mal espíritu, no todo es demonio y tentación. Sí, hay que saber que existe y que puede molestar y que a mayor molestia, mayor gracia, por algo te molesta también, ¿no? Esto lo decía en una predicación este sacerdote que decía, si el mal espíritu los molesta, sepan que van por buen camino. Sepan que van por Mira buen que, camino. bueno, exacto, dentro de la clasificación que tú hacías, muchos santos creo que vivían la vejación, que es Uh-huh. parte como del ataque físico del demonio frente a su realidad. Y no tiene que decir que la persona es mala o que de pronto practicó este tipo de cosas, sino que el demonio, por su estilo de vida en santidad, comienza como a atacar.
Bueno, hay Exacto. dos preguntas más, dos tipos de prácticas que me preguntan por allí. Sí. Sí, no, quería hacer una aclaración porque hay una persona, Marcelo, que dice la psicología no es ciencia. Sí, la psicología, voy a defender mi profesión, es ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque hay un método científico por detrás que puede probar en estudios de laboratorio que esos resultados son positivos o no. Entonces, la psicología es ciencia. Se puede corroborar con un método científico lo que se está estudiando. Entonces, lo que serían pseudociencias, y hay alguien encadeno con una pregunta, que hay una persona que pregunta por la astrología es una pseudociencia porque no tiene una corroboración científica. Entonces, todo lo que no tenga una corroboración científica con un método científico por detrás, no lo es. La astronomía sí, pero la astrología no. Y la persona que pregunta dice, ¿por qué la astrología es nula? Astronomía. Astronomía totalmente distinto exacto, a astrología, que es otra cosa distinta. Exacto. La astronomía es el estudio de los cuerpos celestes, entre otras cosas. La astrología es el estudio de la energía que esos planetas aparentemente tienen y que influyen directamente en el hombre. Entonces, eso no se tiene cómo estudiar, pero vos a una persona podés estudiarla, podés estudiar su cerebro, podés estudiar sus conductas, podés estudiar sus emociones, lo podés llevar con un método de estudio científico por detrás. Entonces, la psicología, Marcelo, es una ciencia. Está en discusión si el psicoanálisis, que es una escuela dentro de la psicología, lo es o no, pero ese es otro tema que no nos incumbe acá. Ok, perfecto. Bueno, la acupuntura y la biodecodificación, me preguntaba algo como tratamientos médicos. Hay muchos médicos que incluso se profesan católicos y utilizan este tipo de prácticas. No sé hasta qué punto realmente, como decías tú, es una práctica alejada de una acción espiritual o en sí propiamente nos habla de algo espiritual. La biodecodificación básicamente vuelven a hacerlo estos instructores que generalmente son maestros iniciados de Reiki, que generalmente muchos son astrólogos o videntes, por lo tanto ya ahí tenemos una influencia de que no es positivo hacerlo, y básicamente es decodificar en un punto las emociones que los órganos de nuestro cuerpo tienen arraigados. Entonces, básicamente también puede haber ciertas invocaciones y si no las hay en esa práctica directa, el facilitador ya esté iniciado en todas las técnicas habidas y por haber generalmente, siempre hablando en general, puede haber casos específicos, pero no es recomendable y menos compatible con lo cristiano católico. La acupuntura trabaja sobre los meridianos energéticos que la medicina china ha descubierto. Yo no tengo bien claro, acá no voy a decirlo, si la medicina china tiene invocaciones por detrás o no, si es satánico o no. La verdad que habría que investigar un poco más o preguntarle a alguien que lo haga. Me parece que igual no va de la mano con lo católico. Yo creo que ante la duda siempre, igual pasa como con la vida moral o la vida de ese examen que tú haces, ante la duda mejor no recurrir. Exacto. O si de pronto tienes dudas sobre un pecado, mejor confesarlo, es lo que siempre Exacto. decimos. Entonces yo creo que ante un hecho de esto también mejor evitar caer ante la Exacto. ignorancia, porque muchas veces nos pasa por ignorancia, caemos en un acontecimiento bastante difícil y bastante complicado. Exactamente. Pablo, bueno, Exactamente. otra pregunta que yo particularmente tengo y siempre me ha cuestionado, hay personas, más allá de pronto del don o de la acción del Espíritu Santo, porque son Sí. personas totalmente que no lleva de pronto una vida de oración, no es una persona que sea como tan cercana a la iglesia, pero me viene y me dice, puedo ver a las personas muertas, lo que decía ahorita, pues de abrir las puertas, o el tipo de persona que es vidente o medium, y parece que fuera algo natural, parece que fuera que nació con eso. Entonces, ¿hasta qué punto como que poner un freno o hasta qué punto tienes que ser delicado y tienes que tener cuidado con eso que estás viviendo? A ver, es una pregunta delicada de tratar, porque uno tampoco es Dios para decir esto está bien o esto está mal. Claro. Sí, lo que es la evidencia es un don que Dios te regala, y generalmente los dones que Dios te regala son para un momento y Él después te los saca, y generalmente son para servir, para un servicio específico. Aquellas personas que tienen un don in eternum, como siempre, en realidad está más del lado de que hay algún tipo de puerta abierta, sigamos con el ejemplo gráfico,
hay algún tipo de puerta abierta en uno que permite la posibilidad de ver eso. Entonces, no es que es un don que Dios te regaló en un momento, es algo que por ahí traes, pero alguien te puede decir, bueno, pero lo traigo desde que nací. Bueno, yo ahí te preguntaría, tu familia, tu madre, tu padre, etcétera, ¿en qué estaban metidos? ¿Estaban metidos en, por ejemplo, espiritismo? ¿Estaban abiertos a ciertos rituales? ¿En qué estaban metidos? Porque generalmente cuando pasa eso es porque hay alguien del entorno cercano que está inmiscuido en alguna de estas prácticas. Entonces, se abrió la puerta de tu madre o tu padre, por ende, se abren las tuyas, básicamente. Entonces, ahí habría que tener mucho cuidado. También tengo cuidado cuando lo digo porque muchas personas pueden claramente tomarlo mal. Y esto no es para agredir ni para herir a nadie, sino para humildemente uno llevar su testimonio, charlar con vos y ver de qué manera se puede poner un poco de luz sobre esto y ayudar a aquellas personas que, como yo, que fui el ignorante número uno, no caigan. Ok, Pablo, resulta que conozco dos casos, un poco aislados también, pero de una chica y un chico, que sus amigos al parecer hacían este tipo de prácticas. El uno, su amiga practicó la tabla Wicca en su casa, comenzó a Sí. presentar toda una serie de perturbaciones que a la larga pues la llevaron también a someterse a una serie de liberaciones y de exorcismo. Y el otro, al parecer también es un chico que su amigo era satánico y en medio de las oraciones de liberación pues está ese don, ¿no? De conocimiento en el cual tú puedes ver y el que Dios pues te muestra de alguna manera que ha sido, y pues llamémoslo infestación, o que ha sido un poco también como que contaminado frente al hecho de que esa persona haya realizado esa práctica o le haya ofrecido algún espíritu la vida o qué sé yo, la salud de esta persona. ¿Es posible que eso suceda? Sí, sí, claro, sí, sí, es posible. En los rituales todo puede hacerse y lamentablemente existen muchos rituales que son de magia negra y eso, dirigidos a personas particulares, como muy precisos, sí, eso lamentablemente existe. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, personas de su entorno que se pelearon con esa persona, le pagan a alguien para hacerle algo y tienen que terminar yendo a sacerdotes que los liberen o le hagan exorcismos, etcétera. Sí, eso existe totalmente. Sí, Ok, lamentablemente existe. Es un combate espiritual, nada más que es como invisible, pero que está hoy muy a flor de la humanidad, por así decir, es como muy accesible. El tema es que hay desconocimiento. Acá hay una persona, Ceci, que dice, Pilar Sordó es una psicóloga chilena, lo recomienda y le siguen multitudes. Que lo recomienden y lo sigan multitudes no significa que sea bueno, ¿no? que sea bueno, Claro, exacto. exactamente, o sea, que alguien sea influencer o que recomiende, sin juzgar a absolutamente nadie, ¿no? No quiere decir que esa persona quizás sepa de dónde proviene esto, por ahí no lo sabe, o elige decirlo, andás a ver. Ok, bueno, frente a la pregunta que te hice, porque enseguida me cuestionan que por qué te lo pregunto a ti, es el hecho más de pronto del tipo de ritual, porque tienes un poco más de conocimiento al respecto. Pero los casos son evidentes, los vivencié y sin duda, la infestación, la posesión, propiamente este tipo de contaminaciones existen en las personas. Y más el tipo de ritual, cuando existe la magia negra, existe toda una cantidad de que nosotros debemos estar siempre prevenidos como cristianos. Y por eso lo que tú has venido recomendando y pues que la iglesia también nos permita a nosotros decirle a cada uno de ustedes, hay que estar en una vida de gracia. En la medida que estamos en vida de gracia, va a ser como que ese pare a todo aquello, un repele frente a todo lo que puede llegar, porque existe, y tú lo decías ahorita, estamos en una continua lucha entre el bien y el mal. Y te hago las preguntas, no porque yo de pronto no las sepa contestar, o más bien porque no tenga el conocimiento, sino para entrar en el diálogo tras la necesidad de pronto disipar cualquier duda que las personas van teniendo también allí, que nos van haciendo en los comentarios. Bueno, Exacto. hay otra pregunta que a mí me Sí. surge también y que me cuestiona muchísimo alrededor de todo este tipo de prácticas, es la astrología como tal. Ya tú lo decías ahorita, la astrología que nos vende la nueva era. Estamos en la época acuariana, pasamos la época de Piscis, perdón, y todo un montón de cosas que se ha generalizado y la gente no le importa tener de pronto eh, representaciones, cargar collaritos con la cuestión de las constelaciones y todo esto. Es más, muchos católicos leen el horóscopo,
hasta qué punto leer el horóscopo es una práctica que también de pronto termina de alguna manera atándonos. Sí, 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 muchos católicos practican el horóscopo, o leen el horóscopo, practican Reiki, practican un montón de cosas, eso está claro que es así. Igual, volviendo un toque atrás, me parece súper rico que podamos tener este intercambio porque me parece que las dos profesiones o vocaciones, por así decir, puedan entrelazarse y trabajar juntas, me parece súper rico, y no porque uno sea sacerdote, el otro psicólogo, psicólogo, sacerdote, no nos podemos preguntar. Me parece que es muy importante que pueda haber este intercambio y más seguido con personas laicas que por ahí tienen algún conocimiento humilde o alguna profesión y que puedan como compatibilizarse. Me parece que está bueno y complementarse. Sí, es más, perdón te interrumpo, dentro del ritual de exorcismo existe la recomendación previa de haber consultado o llevar a esta persona a una consulta médica, a un psicólogo previo a realizar el exorcismo para realmente disipar cualquier duda pues, de su acontecer. Y viceversa también, cuando yo tengo casos donde, por ejemplo, vienen con una patología seria, una depresión o algo, y yo por ahí percibo que habría algo de lo espiritual, yo lo mando a un sacerdote a que lo vean muchas veces, porque el trabajo en conjunto y el sacerdote con el que yo en un punto trabajo, por así decir, él me manda personas que libera, le hace liberación para que yo los termine de acompañar. Entonces me parece que está buenísimo el intercambio. Con respecto a la astrología, a ver, sí, yo estudié muchos años astrología y realmente era apasionante, a mí me divertía mucho estudiarlo, me divertía mucho la influencia que los astros tienen o tenían sobre las personas, o yo creía que tenían sobre las personas. El problema ahí es, no hay ninguna invocación generalmente, el problema es el corrimiento de Dios y de Jesús del centro de la vida del hombre y pasa a ser una creación de Dios, que son los astros, lo que conducen la vida de uno. Entonces, a mí me pasaba, para tomar una decisión importante, consultábamos la carta natal, por ejemplo. Para tomar una decisión importante, vemos cómo la revolución solar, que es una parte de la astrología, me dice cuál es la energía disponible de ese momento para yo tomar una decisión. Entonces, automáticamente corremos a Dios del centro, ponemos los astros y decimos, estoy encadenado a esto para tomar una decisión. O estoy encadenado, no soy libre de tomar una decisión porque los astros me van a decir cuándo mejor es el momento para tomar una decisión. O una consulta de tarot. O la visita a la vidente. Entonces yo empiezo a correrme de mi centro también porque hay otras cosas que me dicen lo que tengo que hacer, que soy esclavo de, y donde Dios obviamente está completamente corrido del centro y casi no existe, básicamente. No vas a encontrar muchas personas, siempre hablando en general, que se entienda, que sigan una vida de fe intensa o en búsqueda de Dios y hagan astrología, etcétera, etcétera. Porque no son compatibles, no son compatibles. Ok, bueno, hay mucha gente que está cuestionando o preguntando también alrededor de las constelaciones, que si hay un sacerdote que lo practica, que me parece poco común, pero yo creo que la manera de proceder, pues hacérselo entender. La Iglesia en todo tiempo ha dicho que las prácticas esotéricas no son admitidas y las constelaciones es una práctica esotérica como tal, así que si lo está haciendo, a lo mejor su obispo no tiene conocimiento y es ponerlo al conocimiento del obispo frente a esta realidad. De pronto lo hace, sí, no sé con qué intención, la verdad. Hay otro hecho, Pablo, que resulta a veces incómodo, pero que mucha gente no cree del todo porque me dice, ¿cómo que un lugar va a estar contaminado? ¿Verdad? ¿Cómo que un lugar en el que yo llegue donde por ahí nos están poniendo que hay muchas cosas de la nueva era, que está Buda, que hay los saumerios que ponen este tipo de lamparitas? Hay que tener mucho cuidado también con eso porque mucha gente compra aromatizantes en tiendas exotéricas y yo digo, no, ¿cómo hacen esto? Imagínate, ese tipo de aromatizantes tiene una oración desde entrada, pienso yo. Y sí, realmente este tipo de lugares como que llegan también a contaminar a uno. Sí, a ver, los objetos, las plantas, los animales, nuestra ropa, toma la energía del lugar, justificando esto en lo que hablamos antes. La energía existe, dicho por ustedes los sacerdotes, dicho por la Biblia, eso existe. El tema es que nosotros no podemos manipularla. Y cuando nosotros estamos en una tienda esotérica donde básicamente confluyen lo católico, el budismo, el hinduismo y todo lo demás,
si hay muchas de estas filosofías quizás que son del otro lado, de la fuerza del mal espíritu, básicamente eso está contaminado. Entonces, si te compras algo ahí, llevarlo a que lo bendigan, básicamente, bendecilo. Yo me compré el primer corazón de Jesús, una estatuilla, cuando recién me convertía en una tienda esotérica y lo llevé después a que un padre me lo bendiga y yo le digo, ¿qué hago? ¿Lo tiro? Me dice, no, es la figura del Sagrado Corazón, te la bendigo y ya está. Entonces ahí quedó y pudo como limpiarse básicamente de la energía que esté. Pero sí, los objetos, las cosas se impregnan de la energía, sí, obvio. Ok, bueno, dentro de las prácticas que día a día como que de pronto la gente está intentando buscar, yo creo que le recomiendas tú ahora desde tu posición como católico, ¿verdad? Ante la angustia de querer solucionar los problemas, ante la angustia de querer pues encontrar como una solución evidente y por eso de pronto recurren a todo este tipo de prácticas. ¿Cuál es la recomendación que tú les das de pronto para salir de todo esto? Sí, a ver, generalmente, o por lo menos en mi caso, uno entra en estas técnicas por desesperación, porque hay algo que emocionalmente no está yendo bien en la vida de uno y busca la solución. Y es muy fácil que uno caiga en esto y es más difícil que uno caiga en una iglesia, porque muchas veces la iglesia o el catolicismo no tiene la mejor prensa, no tiene el mejor marketing. Una vez una persona me ha dicho, bueno, ahora el amor es un tipo colgado en una cruz, literal, fue lo que me dijo, ¿no? Muy despectivo en su manera de decirlo, y básicamente creían todas estas otras cosas que estamos mencionando. Lo que yo le puedo recomendar es que primero vea en su naturaleza, en su humanidad, qué es lo que no anda bien, es emocional, es del área natural de nosotros mismos, bueno, que pueda ir a trabajar, que pida ayuda, que pueda ir a trabajar con un psicólogo, que vaya a un médico si es que tiene algo físico, que pueda ir a la ciencia, ¿no? La ciencia es lo que está por detrás de nuestras profesiones y lo que avala lo que nosotros hacemos. Y le diría también que para tener una vida íntegra o lo más íntegra posible, que también recurra a estar en gracia, ¿no? Que pueda ir a hablar con ustedes, que pueda ir a una misa, que pueda ir a reconciliarse, que pueda tomar los sacramentos que quizás no lo ha hecho y lo haga de grande. Yo me confirmé de grande, básicamente. Cuando empecé a hacer toda la conversión, ahí me confirmé. Entonces, para una vida más íntegra, por lo menos desde nuestra creencia, desde donde nosotros dos por lo menos hablamos, básicamente es un trabajo terapéutico para el que esté mal, no para todo el mundo. Si estás bien, ¿para qué vas a ir a terapia? Pero si te pasa algo desde lo emocional, recurrí a un terapeuta y para una vida íntegra recurrí a la parte espiritual yendo, bueno, a todo lo que dije recién, ¿no? Esa es mi humilde sugerencia. Perfecto, Pablo. Bueno, lo que mucha gente recurre, y a mí se me acerca y ahí lo están preguntando nuevamente, y ya lo hablamos al inicio de este live, es al respecto del yoga. El yoga Sí. como una práctica de ejercitarse físicamente, o lo que ya tú decías respecto de que las posiciones son invocaciones a algunos dioses, ¿hasta qué punto mejor de pronto decir no practiques yoga porque sin duda es una invocación a una deidad distinta a la que tú crees? No, pero es que yo no lo digo en la mente. No, yo creo que no debemos caer en eso. Sí, básicamente el yoga es como algo muy controversial. Por ahí con otras técnicas no se discute tanto, pero con el yoga y constelaciones es cuanto más mensajes uno recibe. A ver, uno no es quien para prohibirle nada a nadie. ¿Querés ir a hacer yoga? Anda a hacer yoga, sin problema. El tema es poder saber con conciencia qué es lo que está por detrás y que uno pueda elegir con conciencia, básicamente, con conciencia sería con información, lo que uno está yendo a hacer, lo que uno va a hacer, sabiendo lo que contamos antes de que generalmente los facilitadores o instructores tienen una filosofía por detrás, muchos están iniciados en las técnicas que hemos hablado, entonces es lo que yo le diría a la persona que pregunta, es, bueno, elegí con conciencia, sabiendo que uno recomienda que por ahí, bueno, no sé, hace otro tipo de técnica, anda a pilates, anda al gimnasio, salí a correr, algo que por ahí no esté como impregnado de todo esto que estamos hablando, ¿no? De la filosofía por detrás, de las invocaciones, etcétera. Ok, Pablo, bueno, el hecho de la magia como un recurso que incluso se ha vendido como ya todo un proceso de formación. Decían que en Colombia se fundó como una comunidad alrededor donde te enseñaban a hacer magia, conjuros, este tipo de trucos, el trabajo con la energía, la invocación de los espíritus, cómo realmente vivir.
Bueno, te voy a cortar este live, iniciamos otro porque se nos acabó el tiempo y ya nuevamente nos vemos y me contestas la Dale, pregunta. dale, dale, dale. Ok.